Bueno, hoy en Realidades tenemos una invitada muy especial, doctora Rocío. Vamos a hablar con la esposa de un gran hombre, de un hombre maravilloso de nuestro país, de Andrés Felipe Arias. Vamos a tener una charla de un poquito fuera de lo normal con Catalina Serrano, esposa de Andrés Felipe, está en los Estados Unidos. La saludamos y le damos la más cordial de las bienvenidas porque tenemos muchísima tela de dónde cortar, porque hay mucha historia que se ha venido desarrollando a partir del año 2009. Catalina, un abrazo grande, bienvenida a Realidades. Juan Carlos, Rocío, gracias a ustedes por esta linda oportunidad. Gracias por la introducción tan generosa que haces de mi esposo. Creo que no te equivocas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Arranquemos un poquito. Yo pienso que pongamos un poquito en contexto a la audiencia, que es muy importante. ¿Cómo arrancan ustedes como pareja? ¿Cómo arrancan esos amores? Y luego vamos desarrollando un poquito la historia de la vida pública de Andrés Felipe y la tuya, ¿te parece? Vale, perfecto. Bueno, Andrés y yo nos conocimos en junio del 2006, a los 8 días de haber ganado el presidente Uribe la reelección presidencial. Yo estaba en un restaurante almorzando con unos amigos y en ese sitio empezaron a llegar otros amigos que conocíamos y llegaba gente, todos muy contentos, celebrando por la reelección del presidente Uribe, y dentro de esos amigos llegó Andrés. Él estaba ahí, nos conocimos. Yo digo que eso fue amor a primera vista. Fueron como dos almas que se encuentran, que se reencuentran y deciden estar juntos en el camino y en la vida. Andrés era ministro, yo estaba trabajando en el sector financiero. A los 4 meses ya estábamos comprometidos. A los 9 meses ya nos habíamos casado. Y a los 9 meses de matrimonio yo quedé embarazada de Eloísa, mi primera hija. Y bueno, cuando Elito tenía 1 año, un poco menos de 1 año, Andrés decide retirarse del ministerio para lanzarse a la candidatura a la presidencia. Y bueno, ya hoy llevamos 12 años de casados, y la historia de la parte política hablaremos de eso, me imagino, en el transcurso de la entrevista. Catalina, precisamente cuando uno se da cuenta como mujer que se casa con el que iba a ser el sucesor de el presidente más popular en Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez, por supuesto que uno se llena de expectativas porque la marca está muy alta. La recomendación suya frente al desafío que tenía encima en ese entonces el ministro Andrés Felipe. Bueno, Rocío, cuando yo me conocí con Andrés, él era ministro. Yo en ese momento, la verdad, te soy sincera, entendía muy poco de política. La verdad es que nunca me ha gustado. Yo, como te digo, trabajaba en el sector financiero. Él era ministro, pero pues yo no entendía muy bien cómo funcionaban esas cosas, nunca me había interesado. Y para ese momento, pues tampoco se vislumbraba Andrés como posible candidato a la presidencia. Él y yo empezamos una relación normal de pareja. Yo me enamoré de Andrés Felipe Arias, el ser humano generoso, detallista, amoroso, que trabajaba todo el día, pero que siempre tenía tiempo para mí, para estar pendiente, para visitarme todas las noches, supremamente familiar. Yo me enamoré de ese hombre, del ser humano, no del cargo que se ocupaba. Y ya estando pues con él más adelante es que empiezo a darme cuenta de lo brillante que era y de las posibilidades que él tenía, y no solamente porque yo así lo viera, sino porque así se sentía en el ambiente. Yo recuerdo, a Andrés lo llamaban en ese momento del Partido Conservador amigos a como invitarlo a que se lanzara, a que se moviera, que hiciera esto, y yo, ajena a todo, simplemente aceptaba porque sí, yo veía en Andrés un hombre lleno de capacidades, con un amor infinito por Colombia, con unas ganas de hacer cosas buenas, de servir, con una vocación de servicio, con una preparación impresionante, y en ese momento uno piensa que una persona con esas capacidades, que quiere hacer las cosas bien hechas, pues tiene todo el éxito del mundo por delante, y qué delicia si Colombia pudiera tener en sus manos a una persona como Andrés. Entonces yo siempre lo apoyé. Nunca entendí que en ese medio se pudieran mover tantos odios, tantas envidias, donde se pudieran generar tantas cosas que después tuvimos que enfrentarnos. Yo fui muy ingenua, yo no entendía,
Pienso que Andrés también en su juventud se dejó llevar tal vez un poco por eso, y no supimos ninguno de los dos en su momento decir no entendíamos qué estaba pasando, creíamos que con solo buenas intenciones se podían hacer muchas cosas en Colombia. Hoy en día la experiencia nos ha enseñado que desafortunadamente la envidia es muy grande, el odio es muy grande, la polarización es impresionante, y no solamente quien tiene buenas intenciones y ganas de hacer las cosas a veces las puede hacer. Creo que pecamos un poco de ingenuos. Bueno, pero ahora sí, ¿qué te parece si arrancamos como vislumbrando lo que pasó en la línea del tiempo hasta este momento? ¿Te parece? Perfecto. Bueno, arranca el año 2009. ¿Qué pasa en el año 2009 como tal? Bueno, a principios del 2009, eso fue en febrero, Andrés decide renunciar al Ministerio de Agricultura para lanzarse como candidato por el Partido Conservador, para las primarias del Partido Conservador. Él empieza su campaña con mucho éxito, yéndole muy bien. Recuerdo que en ese momento él estaba en la carrera para ganar las primarias con Noemí Sanín, estaba también la doctora Marta Lucía Ramírez, estaba Álvaro Leiva, y las cosas iban muy bien. Andrés tenía muchas posibilidades de ganar. Andrés es un hombre que cuando habla cautiva, y por ese amor a Colombia y por el conocimiento que tenía del país, él recorrió con el presidente Uribe el país y se lo conoce perfectamente. Estando en esa campaña, en septiembre de ese mismo año, estalla el escándalo en un medio de comunicación. Me acuerdo que eso fue en la revista Cambio, la que saca el primer titular. Y bueno, y ahí es donde empieza toda esta situación a volverse un show mediático, pienso yo. Fueron muchas cosas y muchas mentiras las que se dijeron en ese momento. El escándalo empezó con unos subsidios que se le habían robado a los pobres para darle a los ricos, que una reina había tenido derecho a unos subsidios, que Andrés había hecho esos subsidios a cambio de que lo financiaran en su campaña. El escándalo fue gigante. Los medios de comunicación no ahorraron hojas enteras en acabar a Andrés Felipe como ser humano y a él como ministro y al programa. Y al final, cuando todo esto, digamos, se desarrolla distinto y la Fiscalía le imputa cargos y la Corte lo condena después, Andrés lo condenan por 2 delitos completamente distintos a todo lo que inicialmente se dijo, porque lo que inicialmente se dijo no era más que la antesala que tenía que dañar y acabar con la imagen de Andrés Felipe Arias. Claro, pero ahí ya había... Catalina, ahí ya había avanzado el tiempo y estamos hablando entonces del año 2011, cuando viene la imputación de cargos. De semana tras semana, columnistas acabando, como te digo, el buen nombre de Andrés, él como ministro, el programa Brinde su Seguro, verdades a medias, muchas mentiras, y los colombianos en su cabeza ya empiezan a hacerse una idea, a pesar de que son muchas mentiras las que se dicen, ya estaban sesgados, como también posiblemente lo estaba la Corte, que después lo tuvo que juzgar. Entonces se dijeron muchísimas cosas. Al cabo de 2 años, porque ya en el 2011, en junio del 2011, la Fiscalía hace la imputación de cargos, hace el descargo de la acusación, mejor dicho, y lo acusan formalmente en una sala de teatro, además. No fue en una corte como ha debido ser, y lleno de personas y de barras de aplausos que en su momento, cuando el juez decide privar a Andrés de la libertad, ellos aplauden. O sea, se hace todo desde el principio, empieza de una forma donde se le violan a Andrés sus derechos y donde se cometen muchas injusticias, empezando por la imputación de cargos que se hizo en un teatro y en una sala de juicio. Y ese mismo año, ese 2011, obviamente viene la detención también, ¿no? Claro, la acusación es en junio y la detención es en julio de ese mismo año, del 2011. Andrés entra a la Escuela de Caballería el 26 de julio del 2011. Ahí está privado de la libertad por 2 años, preventivamente, porque la Fiscalía consideraba que Andrés podía influir en los testigos. Yo recuerdo, en muchas oportunidades se pidió libertad,
y fueron negadas en muchas oportunidades, y las razones que inclusive a veces daba la Fiscalía eran: no, es que Andrés puede salir a hacer uso del Twitter y de las redes sociales y eso puede afectar el proceso. O sea, Andrés entonces tampoco tenía derecho a utilizar las redes sociales. Andrés entonces tampoco tenía derecho a hablarse con sus propios testigos. Fue una persona, cuando tiene que defenderse, ¿con quién más sino con sus amigos para poder hablar y organizar su defensa? Andrés no tenía derecho a hablarse con absolutamente nadie y tuvo que estar privado de la libertad durante 2 años, hasta que finalmente la juez decide dejarlo en libertad y continuar el proceso en libertad. Pero eso ya ocurre pasados 2 años, en el año 2013. Andrés queda libre en junio 14 del 2013, sí señor, pero el juicio aún no había terminado. Cuando Andrés queda libre, él queda libre porque ya sus testigos habían sido, de hecho ya los testigos de la defensa habían sido testigos en el caso, habían sido ya escuchados en la corte. Por eso él puede quedar nuevamente en libertad. El juicio termina en febrero del 2014 y en ese momento esperábamos que el mismo día que termina el juicio hubiera ya un sentido del fallo. Era un juicio que llevaba muchos años, habían estado los magistrados oyéndolo y ya consideramos que en ese momento podíamos haber conocido un sentido del fallo. Sin embargo, no se conoció. Y tal vez en 3 o 4 oportunidades, no te sé decir exactamente cuántas fueron, el sentido del fallo fue aplazado en un año de elecciones presidenciales. Nos aplazaron el sentido del fallo en marzo, nos aplazaron el sentido del fallo en abril, nos aplazaron el sentido del fallo en mayo, y justo 2 días antes de que se diera la reelección presidencial, cuando el candidato Oscar Iván Zuluaga iba liderando las encuestas, se filtra la noticia de que la Corte iba a condenar a Andrés Felipe Arias, cuando ni siquiera la Corte se había reunido a deliberar, y ya habían pasado 4 meses de que se hubiera terminado el juicio. Y sin embargo se filtra la noticia de que la Corte lo va a condenar. Entonces es en ese momento en el que decidimos salir del país. Nosotros hasta el final confiábamos en la Corte, es que nosotros éramos conscientes de que no había habido pruebas que vincularan a Andrés. La misma Procuraduría, cuando se termina el juicio, dice: pido la absolución de Andrés Felipe Arias por falta de pruebas, porque no se pudo probar que él hubiera cometido delitos, que no hubo dolo en los delitos, y pide la libertad, pide la absolución de Andrés Felipe. Y los mismos jueces, yo sé, las personas que nos acompañaron, esto fue un juicio público al que asistían periodistas, asistían estudiantes de Derecho, quienes pudieron acompañarnos en ese juicio. Los audios existen para quienes quieran validar lo que yo estoy diciendo. Fue perfectamente claro que no hubo pruebas que pudieran enredar a Andrés Felipe Arias. Y sin embargo la Corte, en un año electoral, donde les convenía muchísimo que los que estuvieran cercanos a Uribe no ganaran, decidieran condenar a Andrés Felipe Arias a 17 años de cárcel. ¿Cuándo toman la decisión de salir del país, Catalina? Ese mismo día que te digo yo que se filtra la noticia, eso fue un viernes 13 de junio del 2014, cuando sale la noticia, nosotros, pues Andrés decide salir del país. A él se le había prorrogado su visa. Apenas él sale de la Escuela de Caballería en 2013, él va a la Embajada Americana a prorrogar su visa, porque ya estaba próximo a vencérsele. Y cuando él va y hace esa vuelta, él inclusive manifiesta la intención él dice: yo estoy en un juicio, yo tengo dudas de que esto pueda salir bien, y yo quisiera tener la posibilidad de buscar asilo en los Estados Unidos. Y a pesar de él haber manifestado esa intención, la Embajada Americana le prorrogó su visa. Entonces, cuando esta noticia se filtra, Andrés se pone en contacto con alguien de la Embajada Americana y pregunta, dice: yo me voy ya a buscar asilo a los Estados Unidos, ¿hay algún impedimento? Le dicen que no. Andrés sale de Colombia y me quedo yo en la casa con los niños organizando todo. Para mí, de los momentos más difíciles que he tenido que enfrentar, pues fue ese momento cuando Andrés se va de la casa. Él sale en el carro con mi papá. Yo en ese momento no tenía claro ni a qué aeropuerto iba a llegar, ni si iba a conseguir tiquete, nada. A empezar a organizar nuestra vida, a regalar las cosas que teníamos, a renunciar a mi trabajo, a avisar en el colegio de los niños que los niños no van a volver. Y bueno, esa es nuestra vida aquí en los Estados Unidos.
Muy bien, Catalina, ¿cómo es en ese momento cuando uno tiene unos niños chiquiticos que están creciendo? ¿Cómo es la vida con ellos? ¿Cómo es el entorno con ellos cuando se está viviendo una situación tan tensionante? A nosotros nos ha tocado aprender en el camino. Nosotros nunca nos imaginábamos que esto nos fuera a pasar. Nosotros soñábamos, como todas las familias, con tener una familia, con papá y mamá juntos, con ellos trabajando, con los niños en el colegio, compartiendo los fines de semana juntos, las comidas juntos, los desayunos juntos. Y a nosotros la vida nos da una buena desde muy chiquitos mis hijos. Al principio con ellos se manejó el tema como una historia, como al estilo de la película La vida es bella, donde yo les decía a los niños, papá está en la escuela de caballería porque los soldaditos lo están cuidando, lo están protegiendo, él tiene que estar allá, pero allá era distinto, allá podíamos visitarlo viernes, sábados y domingos, inclusive yo a veces podía ir para allá los lunes, podíamos verlo más. Andrés tenía un celular y podía llamarnos por teléfono, él podía trabajar también. Entonces, al principio se manejó como un cuentico lindo. Cuando ya tenemos que salir de Colombia y nos venimos acá, ellos están un poco más grandes, ya empiezo yo a contarles en la medida en lo que la edad de ellos les permite también entender. Entonces ya empiezo yo a decirles, de papá se dicen cosas que no son ciertas, dicen que él hizo cosas que realmente él no hizo, posiblemente papá tenga que volver a estar otra vez en ese lugar, estamos pidiéndole a Dios que no sea así. Y ya empiezo a enterarlos un poco más de la situación. Ya hoy en día, Juan Pedro y Elisa entienden perfecto lo que pasa, entienden perfectamente que papá es un hombre inocente y que desafortunadamente en el mundo hay personas inocentes que también están en las cárceles, que no solamente quienes cometen delitos están en una cárcel, también personas inocentes, que desde Jesús ha habido personas que han sido condenadas siendo inocentes. Entonces ya ellos lo entienden, no es fácil para ellos porque ellos se comparan con compañeritos, con amiguitos, pero esa ha sido su realidad. Y eso no les ha cambiado a ellos su corazón. Juan Pedro son niños que tienen un corazón limpio, libre de odios, libre de rabia, libre de resentimiento. Son niños agradecidos, a pesar de las circunstancias, a nosotros no nos hace falta nada. Papá está vivo, lo podemos ver. Podemos hablar con él así sea 10 minutos diarios, pero sabemos que está ahí. Entonces empieza uno a valorar cosas que de pronto de otra manera no hubiéramos valorado. Pero ya ellos hoy en día entienden el dolor, la injusticia y lo difícil que puede ser a veces la vida, que nos muestra que no necesariamente en la vida pasa lo que queremos que pase, todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Catalina, ¿usted cree que Andrés Felipe Arias se dejó seducir del poder que podía heredar de Álvaro Uribe Vélez? Andrés no lo sedujo el poder, Andrés lo sedujo el amor por Colombia. Andrés no es una persona ambiciosa que quiere el poder para hacer con él lo que quiera. Andrés es una persona que le hubiera gustado haber podido hacer por Colombia muchas cosas lindas, sacar a Colombia de la pobreza, generar crecimiento, generar trabajo, generar inversión. Andrés es una persona enamorada de su país, que la conoce en cada centímetro de Colombia, lo conoce Andrés. Él viajó mucho con el presidente Uribe y sí le aprendió muchísimo al presidente Uribe, pero es un hombre que, a diferencia de muchas personas que quieren llegar al poder por tener el poder, la diferencia de Andrés, y es tal vez la misma diferencia del presidente Uribe, es que aman a Colombia y querían y quieren hacer de Colombia un país distinto, pero tristemente quienes sí quieren el poder por el poder les arrebataron esa posibilidad o se la arrebataron a mi esposo. Porque mirando el escenario, finalmente Iván Duque es de alguna manera el ungido por el Centro Democrático. Correcto. Y por Álvaro Uribe Vélez para que fuera presidente de Colombia. ¿Usted qué consejo hoy se atrevería a darle a Iván Duque con la responsabilidad que tiene encima y particularmente con los casos de injusticia que se están cometiendo con aquellos herederos de Uribe que heredaron sus enemigos más entrañables? Bueno, no sé si sea un consejo o no lo que yo le doy al presidente. Nosotros elegimos a un presidente que desde siempre defendió la justicia, que desde siempre ha sabido lo que se ha cometido
en contra de muchas personas, de muchos uribistas que tuvieron que pagar el precio, que sacrificaron sus vidas, sus trabajos, sus sueños, sus anhelos para que hoy él pueda estar en el poder. El precio que nosotros pagamos y muchas otras familias, como tú bien lo dices, de uribistas que trabajaron del lado de la mano de Uribe, pagaron un precio muy alto para que hoy nuevamente Iván Duque pueda ser el presidente. A Iván Duque lo elegimos los colombianos porque reconocemos que él es la persona que defiende la justicia, que defiende la paz, que cree en la honestidad. Y yo así considero que él va a actuar. Él lo ha dicho públicamente, él lo reconoció en varias oportunidades. Andrés Felipe Arias es un hombre inocente que ha sido injustamente perseguido. Entonces yo considero que él hará todo lo que está al alcance de su mano para que esta injusticia que ha tenido que padecer mi familia no la sigamos viviendo más, ni nosotros ni muchas otras familias. En un país donde no existe justicia, es un país que no puede vivir en paz. En un país donde las altas cortes, el máximo tribunal de justicia, comete las injusticias tan absurdas que se cometen en Colombia, ¿qué se puede esperar de ahí para abajo de quienes imparten justicia? Claro. Yo tendría mucho susto si vivo en Colombia de cometer cualquier infracción pasándome un semáforo en rojo o de cualquier cosa que pueda, y de caer en manos de la justicia. Porque si desde arriba para abajo la justicia está como está, imagínate que se puede esperar, el ciudadano como que puede esperar de la justicia del país. Muy bien, Catalina, siguiendo con la línea de tiempo que es importante, viajemos al año 2016, cuando se empieza a hablar de la extradición. Ok, 2016, agosto de 2016, estamos en nuestra casa, una mañana, 24 de agosto, nos golpean duro la puerta, son los marshals, la policía que viene a detener a Andrés porque ha sido solicitado en extradición. En ese momento, pues, esa respuesta es, pero ¿cómo así si nosotros estamos en un proceso de asilo? Eso no puede pasar. Y sin embargo, pues ellos dicen, no, tenemos un juicio hoy, vamos para la corte, y empieza todo el tema de extradición. Empezamos nosotros a defendernos en ese sentido. Supuestamente, si estábamos en un proceso de asilo, Andrés no podía ser extraditado. Sin embargo, nosotros ya también somos testigos en causa propia de que todo lo que se dice que no puede pasar, sí puede pasar, y nos pasa y nos ha pasado a nosotros. Y empezamos a defendernos. La primera, digamos, nuestro primer triunfo, digámoslo así, en su momento fue cuando los abogados nuestros encuentran que el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos no se encuentra vigente. Y ese recupera su libertad. Porque pues dice, si el tratado entre Colombia y Estados Unidos no está vigente, este hombre no tiene por qué estar privado de su libertad, y es cuando le da la libertad bajo fianza. Sin embargo, pues el proceso de extradición continúa. Desafortunadamente en ese momento la Cancillería colombiana, en cabeza de María Ángela Holguín, envía una nota muy confusa al gobierno americano en la que dice que efectivamente el tratado sí está vigente, que a pesar de que Colombia no lo utiliza, el tratado sí está vigente, y a raíz de esa nota es que vuelven otra vez a fallar en contra nuestra, decidir que Andrés Felipe Arias debe ser extraditado, y es ahí cuando lo vuelven a detener. Y ese es el punto en el que nos encontramos nuevamente, es defendiendo nuestra argumentación de por qué Andrés no debe ser extraditado. Uno de los argumentos es que el tratado no está vigente, pero hay muchos más. Otro punto es el de demostrar que los delitos, de los supuestos delitos que Andrés cometió en Colombia, pero que quede claro que no los cometió, no son delitos penales en los Estados Unidos. Otro argumento es poder demostrar que Andrés no tuvo un juicio justo en Colombia. Y eso de los que recuerdo ahora. Entonces, estamos ahora pendientes de la apelación. Ya nosotros presentamos nuestros argumentos, estamos pendientes de que la Fiscalía, que saca nuestra contraparte, presente los suyos y quedar nuevamente en manos del tribunal para que decidan si definitivamente Andrés es extraditado o no a Colombia. Claro. La decisión de la extradición de Andrés Felipe Arias a Colombia está en manos de quién en este momento, ¿del presidente Duque? Es de la Corte, ¿no? Digamos, aquí
en los Estados Unidos estamos en manos de la Corte. Digamos, Estados Unidos, al igual que Colombia, es una democracia donde hay independencia de poderes, y en este momento la decisión está en manos de la Corte, es decir, de la parte judicial. Sin embargo, al igual que en Colombia, si el juez dice, definitivamente este hombre debe ser extraditado, quien firma la extradición, igual que en Colombia, es el Ejecutivo. Entonces, estamos en este momento en una instancia judicial, pendientes al fallo de una corte, de un juez. Sin embargo, quien firma esa extradición es el Ejecutivo. Claro, Catalina, voy a leer algo y es para viajar un poquito en el tiempo y para poner un contexto, ¿te parece? Claro que sí. Catalina dice, en un momento dice, querido niño Dios, sé que son más las cosas que tengo para agradecerte que las cosas que tengo para pedirte, pero hoy me siento muy triste. ¿Cuándo nace la carta al niño Dios, Catalina? Ay, esa carta me trae recuerdos muy lindos. Esa carta la escribí hace casi un año. Me acuerdo perfecto que fue el fin de semana de Acción de Gracias. Aquí en Estados Unidos es una celebración muy linda y la cual hemos acogido como nuestra porque realmente es muy especial. Para darle gracias a Dios por las cosas lindas que nos ha permitido tener. Esa mañana escribí la carta, me levanté con ganas de desahogarme y de escribirle a Dios que cumpliera mi anhelo. Y bueno, la escribí. Yo recuerdo que simplemente se la compartí a mis papás en un chat que tenemos de la familia. Les dije, miren, quería compartir con ustedes esta carta que acabo de escribir, hoy me siento muy triste. Y en su momento mi papá empezó a mandarla a diferentes grupos. Y entre esos grupos terminó viendo a alguien que era periodista y se terminó filtrando la carta. La intención de la carta no era una carta con la intención de que se hiciera pública, pero bueno, al final a veces cuando las cosas no se planean tanto salen mejor. y bueno, sí, recuerdo muy bien. Me veo todavía escribiendo esa carta en mi casa. Muy bien, esa es una parte de que es muy bonita, es emotiva y que nos deja pensando muchas cosas. Pero quiero irme al otro extremo. También Catalina le escribió una carta en su momento al presidente Santos. ¿Y qué pasó con esa historia? Bueno, esa carta fue al poco tiempo, porque esa carta fue en diciembre también del mismo año, del año pasado. En ese momento se estaba tramitando en el Congreso la ley de la segunda instancia para aforados. Yo le pedí muy respetuosamente al presidente Santos y también le pedí mucho a Dios iluminación. Yo soy una persona que he puesto mucho mi vida en manos de Dios y que procuro siempre tomar las decisiones que le agraden a Él y que sea Él quien ponga en mí las palabras o los pensamientos para no equivocarme. Y también fue una carta que pensé muchísimo si escribirla o no. Fluyó también fácilmente y era una carta muy respetuosa en la que yo le pedía que como presidente de la República ayudara a que la ley que se estaba tramitando de segunda instancia tuviera su cumplimiento, pero que además fuera con retroactividad, teniendo en cuenta que los derechos humanos no son atemporales, los derechos humanos son para todos y sin ningún tiempo, no para unos sí, para otros no. Esa carta yo la tramité, tuve respuesta de presidencia más no del presidente, en donde me informaban que la carta la estaban tramitando tal vez al Congreso, al ministerio que en su momento tenían como el control de hacer esa diligencia en el Congreso, no lo recuerdo bien, y eso fue lo único que recibí. En enero supe que la ley había sido sancionada, pero sin retroactividad. Es un hecho que Andrés Felipe Arias ha sido condenado mediáticamente, pero no ha sido condenado en juicio, vencido en juicio. Ya en la intimidad de una conversación de pareja, ¿qué dice Andrés Felipe Arias con relación al nuevo panorama que hay en Colombia? La JEP, todas las curules de las FARC. ¿El qué opina de toda lo desencuadernado que está Colombia? A ver, Rocío, la verdad primero es muy poquito el tiempo que nosotros tenemos ahora para comunicarnos. Son solamente 10 minutos diarios de llamada telefónica. Esos 10 minutos se habla con Juan Pedro, con Eloísa. Al final esos 10 minutos se vuelven 5 para mí. Solamente 1 hora a la semana.
no es mucho lo que podemos comentar, pero sí es evidente el dolor que existe de ver que personas con tanto daño al país, como las FARC, que secuestraron, que asesinaron, que hicieron tantas cosas, que narcotraficaron hoy en día sin haber pagado un solo día de cárcel, tengan curules en el Congreso, y Andrés Felipe Arias, que no ha cometido nunca un delito, se encuentre hoy en una cárcel de máxima seguridad y condenado a 17 años de cárcel. Nosotros no le estamos pidiendo al gobierno colombiano, no le estamos pidiendo a la Corte que le den indulto a Andrés Felipe, que lo dejen libre. Debería estar libre, él nunca ha debido ser condenado. Pero en este momento, y dadas las situaciones, nosotros lo que le pedimos a la Corte Suprema de Justicia en Colombia y al gobierno es que nos permita tener una segunda instancia, que Andrés sea escuchado nuevamente en una corte y ante un tribunal imparcial, para que podamos demostrar en un juicio que todo lo que se dijo de Andrés Felipe Arias no es cierto, que Andrés nunca cometió un delito. Claro, Catalina, aquí viene un capítulo interesante que estamos viendo muchos colombianos que se dispararon las firmas pidiendo el asilo para Andrés Felipe Arias. Hay una campaña en redes que ya tiene más de 9.000 firmas. ¿Qué sentido le das a esto, Catalina? 15.500 anoche. Sí, muy bien. Adelante, ¿qué lectura, Sí. qué lectura te da? Bueno, nada, para nosotros ha sido como energía y motivo de esperanza para seguir luchando. Es muy gratificante ver que en este momento, ahora, digamos, son sentimientos encontrados. Por un lado, nos hace felices ver que la gente empieza a querer escuchar lo que por tanto tiempo dijimos y no fuimos escuchados, pero también es triste ver que nos ha tomado 9 años tratar de que la gente no solamente oiga lo que los medios quisieron decir, sino lo que realmente pasó. A mí me sorprende a veces y me duele muchísimo, sobre todo cuando nos atacan en las redes sociales. Las personas que más nos atacan y que más duros son jóvenes que no superan los 25 años de edad, jóvenes que por el momento del escándalo no tenían más de 15 años, que seguramente estaban en todo menos en la política, y que en este momento nos atacan con odio, con rabia, con grosería, cuando ni siquiera se han tomado la molestia de investigar realmente qué fue lo que pasó. Entonces, a mí me duele demasiado eso. ¿Qué clase de personas, qué clase de jóvenes está formando Colombia cuando su criterio solamente se basa en aquello que leyeron en un medio de comunicación, en un titular sesgado? Mientras tanto, por el otro lado, hay un grupo de jóvenes espectaculares de las mismas edades que han dicho que no se han dejado convencer por eso y que han querido investigar y que han leído y que han revisado los audios del juicio y que se han dado cuenta de las publicaciones académicas que grandes juristas han sacado en Colombia hablando del caso de Andrés Felipe Arias y reconociendo que se ha cometido injusticia. Y esos jóvenes, con argumentos, con conocimiento y con verdad, pero sobre todo con mucho respeto, han sido quienes están liderando hoy en día esta batalla. Y yo estoy muy agradecida con ellos porque nos hace sentir apoyados. Como te digo, recuperamos la esperanza y las ganas de seguir luchando, porque sí, son momentos en los que hemos sentido soledad, en los que hemos sentido abandono, en los que hemos sentido que ya no queremos más. Pero esto que está pasando, sentir este apoyo genuino, natural, incondicional y espontáneo que ha surgido en las últimas semanas, porque eso fue una cosa que nació de la gente, de empezar otra vez a tocar el tema y a tocar fibras, nos ha revivido mucho las ganas de seguir luchando y de seguir demostrando la inocencia de mi esposo. Colombia se ha destacado por que en sus últimos años han aparecido un cartel de falsos testigos que se venden, por supuesto, al mejor postor y no les importa llevarse por delante al que sea con tal de que ellos reciban los beneficios o se van para Estados Unidos o para Canadá con toda su familia y les prometen muchísimas cosas. Es una dinámica malsana que está corroyendo la justicia en Colombia. Si tuvieran la oportunidad de señalar a alguien directamente por la injusticia que se comete con Andrés Felipe Arias, ¿a quién señalaría, Catalina? No, tal vez esa respuesta no te la voy a dar tan así. Yo pienso que fue la suma de muchas
personas que no quisieron permitirle a Andrés Felipe Arias llegar al poder, personas que fueron muchas condiciones. Yo no te podría dar un nombre en particular. Yo creo que en su momento Andrés era el más opcionado para ser el presidente en el 2010, cuando él inicia su carrera política, y le arrebataron esa ilusión. Yo sí te digo claramente que Andrés Felipe Arias fue un perseguido político de Juan Manuel Santos y su equipo, y quien utilizó instrumentos en Colombia a través de la fiscalía que le acusó, a través de la corte que lo condenó, para acabar con su vida política, con su carrera política, con sus sueños, y por qué no con su propia vida, porque es que un hombre que se encuentra en la cárcel, privado de la libertad, de cualquier sueño, de cualquier deseo, de cualquier anhelo, pues es un hombre que no tiene vida. Y la vamos a recuperar, porque yo creo en la justicia divina, y yo sé que Dios nos va a sacar de esto. Pero en este momento, a Andrés le quitaron todo, y yo sé que todo esto nació de de una persona que quiso llegar al poder. Andrés era una piedra en el camino y tenían que sacarlo del camino. Muy bien, pues Catalina, de verdad unos minutos para saludarte, para darte gracias por explicarnos un poquito acerca de la historia, por llevarnos en ese recorrido de la línea de tiempo de lo que han pasado ustedes como familia, como pareja, como esposos, como amigos, como padres. Agradecerte ese tiempo valioso y esperemos que, como dices tú, claro que sí, Catalina, que la justicia obre y que muy pronto podamos ver otras Navidades, otras cartas al Niño Dios de otra manera, ojalá con muy buenos regalos, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Bueno, Juan Carlos, que así sea, es lo que más esperamos, es lo que más anhelamos, estamos en manos de Dios. Para Dios no hay nada imposible, Dios todo lo sabe y lo conoce. Yo sé que Él a nosotros nos va a dar un regalo muy grande. Ojalá sus tiempos coincidan con los nuestros, ojalá sea pronto. Y bueno, aquí seguimos, gracias por esta oportunidad tan linda. Y bueno, creo que se nos quedan muchas cosas por fuera, todas las mentiras que se dijeron del programa. Hay muchas cosas que hay que seguir aclarando. Yo siempre estaré súper dispuesta a responder lo que sea necesario. Y bueno, sé que por ahora el tiempo se nos acaba, pero sé que oportunidades tendremos más adelante. Un abrazo muy grande a ustedes por esta oportunidad. Catalina, muchísimas gracias. ¿Podemos hacer un adelanto de una petición para la Carta del Niño Dios este año o todavía no podemos saber? Bueno, no, yo le pido al Niño Dios, como siempre, que Andrés regrese a la casa, que recupere su libertad, y por qué no, que nos permita quedarnos en este país. Que se haga justicia entonces. Catalina, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, hasta luego.